El pecado nos separa de nuestra relación con Dios. El pecado es como un abismo donde nos separa espiritualmente de la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice que debemos de tratar de no pecar, porque cuando nosotros pecamos sentimos la ausencia de la presencia de Dios en nuestra vida y a veces nos frustramos pensando que el problema está en Dios, cuando muchas veces el problema está que el pecado produce división entre nosotros y Dios. Isaías está trayendo respuesta sobre un pueblo que está confundido. Isaías está trayendo respuesta sobre un pueblo que a pesar de que oraba, parecía que Dios no respondía. ¿Y cuántos de nosotros en un dado momento hemos orado, hemos clamado y a veces decimos, pero ¿por qué Dios no me responde? ¿Dónde estará el problema? Y a veces llegamos a pensar que porque clamamos, pensamos que el problema está en Dios. Isaías, eso era lo que estaba pasando en los tiempos de Israel. Mira que Israel estaba clamando, Israel oraba, clamaba, pero había un problema, que ellos a pesar de que clamaban, sentían la ausencia de Dios, parecía que Dios no los escuchaba, se sentían como que la mano de Dios se había cortado, pero Isaías trae revelación, trae luz a la confusión que ellos están teniendo. Isaías dice, yo vengo a decirle que el problema no está en Dios. Isaías les dice, no es que la mano de Dios se haya cortado, porque la mano de Dios todavía sigue salvando, Dios todavía sigue mostrando su poder, mostrando su gloria, mostrando su bondad. Isaías le dice, el oído de Dios no está sordo, Dios sigue escuchando. Isaías dice, ¿dónde está el problema? Porque a veces nosotros pensamos que el problema está en Dios, pero mira lo que dice Isaías 59:2. En el 59:2, Isaías revela dónde está el problema. En el versículo 1 de Isaías 59 trae claridad que el problema no está en Dios. Dios sigue salvando, Dios sigue estando firme, Dios sigue respondiendo en aquel que clama. Pero Isaías dice que era lo que estaba produciendo obstáculos, oposición a sus oraciones. Isaías dice, pero vuestras iniquidades. O sea, el profeta Isaías está diciendo, Dios no tiene nada que ver. En Dios todo está bien. Isaías dice, hay un problema, que hay iniquidad en ustedes. Dice, y el pecado que ustedes practican ha hecho una división entre ustedes y Dios. Y el pecado y la iniquidad ha producido que el rostro de Dios se esconda para no oír. Isaías les está revelando que la principal causa del problema no era Dios, era el pecado no confesado. El pecado no confesado puede ser un obstáculo para que Dios no responda cuando nosotros clamamos. Dios responde la oración, pero Dios responde la oración que nace de un corazón rendido, de un corazón que se arrepiente por lo malo que hace, de un corazón que dice, Señor, yo he fallado, yo he pecado, Señor, ten misericordia de mí. Dios responde la oración que nace de un corazón arrepentido, de un corazón rendido, de un corazón humillado. El problema que Israel oraba, pero no oraba desde un corazón arrepentido, no oraba desde un corazón rendido. Y muchas veces cuando nosotros oramos, Dios escucha la oración que nace de un corazón rendido. Dios escucha la oración de que nace de un corazón quebrantado, de un corazón, amén, arrepentido. El problema no era la falta de oración, porque este pueblo oraba, pero no había respuesta a sus oraciones. Y había una confusión entre ellos porque ellos decían, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué clamamos y no te das por entendido? Ellos decían, clamamos y tú no nos escuchaste, nos ignoras. Isaías dice, no es que Dios los ignore, no es que Dios no siga salvando, no es que la mano de Dios ya se cortó, no es que el oído de Dios está sordo. Isaías dice, ese no es el problema. En el versículo 2 Isaías revela dónde estaba el problema. No estaba en Dios, estaba en el pecado del corazón del pueblo no confesado, no arrepentido. Por eso cuando nosotros oramos, lo primero que debemos de hacer es tratar de orar desde un corazón rendido, desde un corazón arrepentido, desde un corazón quebrantado. En el Salmo 51, David revela qué tipo de sacrificio es el que Dios recibe. David dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. David dice, el sacrificio de Dios que Dios acepta es un corazón contrito y humillado, es un corazón quebrantado, es un corazón que se rinde. Y una de las cosas que a veces nosotros perdemos cuando oramos es la rendición a Dios.
A veces perdemos el arrepentimiento. A veces perdemos el quebrantamiento. A veces oramos sin arrepentirnos. A veces oramos sin reconocer cómo está nuestra vida delante de Dios. Y ese era el problema de Israel, que Israel oraba, pero no reconocían el pecado, la iniquidad que estaba gobernando sus corazones. Y por esta causa no había respuesta. Y muchas veces nosotros nos frustramos cuando clamamos y no hay respuesta, porque decimos, ¿será que ya Dios no me escucha? Cuando clamamos y no confesamos nuestros pecados, cuando clamamos y no lo hacemos desde un corazón arrepentido, rendido, desde un corazón quebrantado, entonces nos puede pasar como lo que estaba viviendo Israel. Israel era el pueblo de Dios, mas sin embargo no había respuesta. No porque Dios no quería, no porque Dios no escuchaba, no porque el poder de Dios, amén, había disminuido, sino porque dice, porque había iniquidad. El versículo 2, y esta palabra me ministraba mi corazón y quise compartírtela en esta noche. El versículo 2 es clave, porque aquí Isaías trae luz al problema que ellos estaban viviendo. Y dice, pero vuestras iniquidades han hecho división. Lo primero que Isaías muestra, que el problema no estaba en Dios, el problema estaba en el corazón de ellos. Había iniquidad. Iniquidad es estar torcido, desviarse de los mandamientos de Dios, desviarse de la palabra que Dios quiere que nosotros vivamos. Isaías dice, pero vuestras iniquidades han hecho división. Lo primero que trae la iniquidad, el pecado, es que trae una división, donde hay como una pared, como una muralla entre tú y Dios. Porque el pecado trae una separación de la presencia de Dios. El pecado corta la relación entre Dios y el hombre. Cuando Adán pecó, lo primero que pasó en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva comieron del árbol, del fruto prohibido que Dios les dijo que no comieran, lo primero que se rompió fue la relación entre Dios y el hombre. Había una relación con Dios, mas sin embargo el pecado produjo una separación, produjo una división, produjo una barrera, porque el pecado separa al hombre de Dios. El pecado es como una pared. La iniquidad no confesada, el pecado no confesado, es como una pared donde Dios no tiene acceso a nosotros ni nosotros a Dios, no porque Dios no tenga poder, sino porque Dios no obra en un corazón que no se arrepiente. Dios no obra en un corazón que no se rinde. Dios no obra en un corazón que no se humilla, que no reconoce su falta. Recuerda, todos pecamos. Si tú pecaste, Dios te perdona, Dios te restaura. El problema es cuando nosotros de pronto fallamos, pecamos, pero no confesamos nuestros pecados cuando vamos delante de Dios. Y Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará. Dice, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No tienes acceso a la misericordia, no tienes acceso a la prosperidad de Dios cuando hay pecados en nosotros sin confesar. No hay acceso, no tenemos acceso a su paz, a su gozo, porque una de las cosas que produce el pecado no confesado es que nos roba la paz. El pecado te absorbe el gozo, el pecado te debilita, el pecado te destruye, el pecado te deprime, el pecado te hace sentir vacío. El pecado te hace sentir que no vales nada, porque el pecado nos hace sentir miserables. Pero cuando nosotros vamos a su presencia y nos humillamos y le decimos, Señor, he fallado, he pecado, pero aquí estoy ante tu presencia. Te pido que me perdones, que me limpies. Inmediatamente dice la Biblia que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Un corazón, a pesar de que haya pecado, pero si se rinde, si se humilla, cuando va a la presencia de Dios, Dios lo perdona, Dios lo restaura, Dios lo levanta. La Biblia dice que, amén, que Dios es el Dios que perdona la iniquidad. Porque dice la Biblia, torre fuerte es el nombre de Jehová. Proverbios capítulo 10, versículo 18. Dice, a él correrá el justo y será levantado. Entonces tenemos un Dios que levanta. Ahora, ¿pero qué personas Dios levanta? No aquellos que son perfectos, sino aquellas personas que a pesar de que fallan, van donde Dios y le dicen, Señor, he pecado, he fallado, todos hemos pecado, todos fallamos, todos pecamos. El problema es cuando nosotros pecamos y vamos delante de Dios y no reconocemos, no confesamos el pecado que hemos cometido. Ese es el problema. Dios no tiene problema con perdonarte. Escucha bien, Dios no tiene problema con perdonarnos cuando nosotros pecamos. El problema es cuando nosotros pecamos y queremos orar sin reconocer lo malo que hemos hecho. Eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel en Isaías 59. Ellos oraban,
pero no reconocían el mal que ellos habían hecho. Habían pecado contra Dios y no reconocían su pecado. Oraban desde un corazón contaminado y no oraban desde un corazón arrepentido. No oraban desde un corazón rendido. No oraban desde un corazón quebrantado, humillado, un corazón sincero. Dios no tiene problema con perdonar al hombre. El problema es cuando nosotros fallamos y queremos que Dios nos responda, queremos ir a su presencia sin confesar lo malo que muchas veces nosotros practicamos. Todos fallamos en palabras o en pensamiento. La Biblia dice que no hay ni siquiera uno que haga el bien y no peque. No hay ni siquiera uno que haga el bien y que no peque. Dice el libro de Eclesiastés que no hay ningún hombre que haga el bien y que no peque. Todos fallamos en palabras o en pensamientos. Hemos fallado. Pero el problema es cuando nosotros queremos que Dios responda sin antes examinar nuestro corazón. Por eso lo primero que nosotros debemos de hacer cuando vayamos a la presencia de Dios es examinar la condición de nuestro corazón. Antes de nosotros querer que Dios nos responda, primero examinemos nuestro corazón. Primero examinemos aquello que hemos hecho malo delante de Dios y de pronto y poco a poco comenzamos a confesar, comenzamos a decir, Señor, te he fallado. Cuando tú vayas a la presencia de Dios, lo primero que debemos de hacer antes de entrar a su presencia es examinarnos a nosotros mismos y de acuerdo a lo que tú vayas entendiendo, a lo que el Espíritu Santo te va iluminando que hiciste mal, lo vas confesando. A Dios le gusta cuando alguien se humilla. A Dios le gusta cuando alguien, a pesar de que peca, se arrepiente y dice, Señor, te fallé, pero aquí estoy. Yo quiero entrar a tu presencia. Lávame con tu sangre, santifícame, lléname de tu gracia, lléname de tu santa presencia. Dios no tiene problema con restaurar donde hay arrepentimiento. Ahora, el problema de Israel, en este capítulo, y esta palabra quise compartírtela, seré un poco breve, pero me atrajo mucho la atención. Porque muchas veces pensamos que el problema está en Dios. Porque a veces oramos y porque oramos queremos que Dios nos responda. Y a veces Dios no responde porque hay iniquidad en nosotros. Hay pecados no confesados en nosotros. Y vamos de un solo a clamar a Dios sin examinar cómo está nuestro corazón. Y este pueblo oraba, pero no había respuesta. Y por no haber respuesta, a pesar de que oraban, ellos estaban confundidos y decían, ¿por qué Dios no responde? ¿Será que ya Dios no oye? ¿Será que la mano de Dios se acortó para salvar? Pero Isaías trae luz. Isaías trae respuesta de parte de Dios al pueblo y le dice, no es que Dios no siga salvando. No es que la mano de Dios se haya cortado. No es que el oído de Dios esté sordo. Isaías dice, el problema está que hay iniquidad en el corazón. El problema no está en él. El problema está que hay pecado, que hay iniquidad. Isaías dice que había iniquidad, que la principal causa por la cual parecía que Dios no escuchaba era porque había iniquidad en el corazón. Por eso dice la Biblia que si alguno ha pecado, abogado tienes para con el Padre. Si nosotros, gloria sea al Señor, hemos pecado, Dios nos perdona. La Biblia dice, si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios no tiene problema con perdonar, siempre y cuando nosotros reconozcamos nuestro pecado y nos arrepintamos. Recuerda, Dios es un Dios de amor. Dios no está esperando que tú peques para destruirte, para matarte, para mandarte al infierno. No, Él está esperando que te arrepientas. Él está esperando que le digas, Señor, perdóname. Como decía David, después de que pecó en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios no está esperando que tú peques para matarte. Hay personas que piensan que Dios está esperando que tú falles para matarte. No, lo que Dios espera de nosotros cuando fallamos es que corras a su presencia y le digas, Señor, he fallado, pero aquí estoy. Te he fallado, pero aquí estoy ante tu presencia. Lávame con tu sangre, limpia mi corazón, limpia mis pensamientos. Hay personas que piensan de que Dios está esperando que tú falles para matarte, para mandarte al infierno. Si Dios fuera así, no fuera un Dios de misericordia. Dios no es un Dios de malos pensamientos. Cuando nosotros pecamos, Dios está esperando que vayas donde Él. Una de las cosas que me gusta mucho del rey David era que cuando el rey David pecaba, él no corría de Dios. Él iba donde Dios y le decía, Señor, crea en mí un corazón limpio. Conoce mis pensamientos. Muchas veces cuando nosotros fallamos, corremos de Dios y Dios no está esperando que huyas. Dios está esperando que corras a Él, no que huyas.
Muchas veces hay personas cuando fallan dicen, ya no quiero nada con Dios porque fallé, me siento culpable, me siento que Dios me va a matar. No, Dios está esperando que vayas donde Él, porque tú nunca vas a ser restaurado si no vas donde Dios. Así que el único que te restaura, que te perdona cuando fallas, cuando pecas, es Dios. ¿Por qué huyes de aquel que te puede restaurar? ¿Por qué huyes de aquel que te quiere hacer bien y no que te quiere hacer mal? Tienes que huir del enemigo, porque el enemigo sí te quiere destruir. El enemigo sí te quiere condenar, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Cuando peques, cuando falles, ve a su presencia, límpiate en su sangre. Dile, Señor, lávame con tu sangre, purifícame, lléname de tu presencia, quita la culpa, quita el rencor, quita esto que no te agrada. Por eso Dios nos hace entender que Él nos puede perdonar. El problema de hay personas que han pensado de que ya Dios no les perdona, Dios te restaura. Dios le gusta cuando tú fallas y tú te arrepientes. Dios le gusta. Dios se deleita. Dice la Biblia en el libro de Miqueas, capítulo 7, que no hay otro Dios como nuestro Dios. Dice que Él se deleita en su misericordia. Dios se deleita perdonando cuando tú te arrepientes. Perdonar al ser humano. Perdonar a Dios por sus pecados. Perdonar al hombre por sus pecados es un deleite. Y quiero leerte lo que dice Miqueas. Se me vino a la mente este versículo para que tú veas que Dios no tiene problema con perdonar. Dios no tiene problema con levantarte. Dios no tiene problemas con restaurarte. Mira lo que dice Miqueas capítulo 7. Esta es una palabra que me atrajo mucho la atención. Gloria sea al Señor. Miqueas capítulo 7 habla sobre cómo Dios es perdonador y que a pesar de lo que nosotros hagamos, Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios está dispuesto a extender su mano de amor y de misericordia. Mira lo que dice Miqueas capítulo 7, versículo, gloria sea al Señor, 18. Miqueas 7:18 nos muestra el deleite de Dios en perdonar al hombre cuando el hombre pide perdón por sus pecados. Para Dios no es gravoso, no es ofensivo perdonarte cuando tú te arrepientes. Mire lo que dice Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado de su remanente, de su heredad? Miqueas dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona el pecado? Dice, no retuvo siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Hay un Dios que se deleita perdonándote cuando tú te arrepientes. Dios no tiene problema en perdonarte porque recuerda, su misericordia es grande. Su misericordia son de la eternidad hasta la eternidad. Y mira lo que dice. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y las echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué poderosa palabra. Miqueas 7:18. Que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado. Dios olvida el pecado. Cuando tú le pides perdón a Dios, Dios te perdona y olvida lo malo que hiciste. Dios no te lo vuelve a sacar en cara. Dios no te vuelve a sacar en cara lo malo que hiciste. Dice que Él te perdona y olvida todo lo que tú hayas hecho, porque Él te limpia, Él te santifica. Y dice que Dios que perdona la maldad y olvida el pecado. Dice, no retuvo para siempre su enojo. Dice, porque se deleita en misericordia. Mira qué poderoso. Dios se deleita en misericordia. Y hoy yo quiero decirte de parte de Dios, Dios se deleita en perdonarnos. Por eso yo quiero decirte, Dios te perdona. Y mira lo que dice el 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. Wow, la sepulta, no quiere saber nada, las echa a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Un Dios que perdona, un Dios que olvida, un Dios que sepulta la iniquidad para que ya no te recuerdes ni Él se recuerda. Por eso hoy en esta noche, quise compartirte esta palabra. Que si hemos fallado, digámosle, Señor, perdónanos, lávanos con tu sangre. Que tu Espíritu Santo nos llene. Dile, Señor, lléname más de ti. Saludos y bendiciones para todos. Yo bendigo a todas las personas que están conectadas. Padre, los bendigo a todos en tu nombre.
Señor, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, lávanos en el nombre de Jesús. Dice, lo que cuesta es perdonarse a uno mismo. Por eso debemos de ser limpios de la culpa. Dile, Señor, limpia mi culpa. Padre, te presento a todas estas personas en tus manos, en el nombre de